Ok amigos, un saludo a todos ustedes acá en la Universidad de la UCS. Hoy en la continuación del sistema nervioso periférico y los nervios espinales. Hoy vamos a hablar sobre lo que es las fibras nerviosas, ¿ok? Las fibras nerviosas no son más que prolongaciones, como lo vemos aquí en la imagen, de neuronales que están unidos al soma o al cuerpo de la neurona, como vemos acá, por medio del cono axónico, esta estructura que ustedes ven acá. Y que además ellos se encuentran envueltos o enrollados, esos axones, como se ven aquí en la imagen, por una vaina de mielina. ¿Ok? Esa mielina que les envuelve acá sirve como un aislante que más adelante vamos a ver, y las prolongaciones axonales que lo vemos acá en la imagen terminan en unas pequeñas ramificaciones que son dendritas de corto tamaño, o sea, no son tan largas, y al final terminan en unas pequeñas terminales nerviosos, unos botones sinápticos donde es el proceso de las conexiones con otras neuronas o con otras estructuras, otras células. En el interior, como lo vemos aquí en la imagen, podemos observar que dentro del axón se encuentran microtúbulos y microfilamentos, que estos sirven para transportar los neurotransmisores que van de un lugar a otro. Es decir, las fibras nerviosas, la función principal es transportar el impulso, ¿ok? La señal eléctrica de un sentido a otro. Muy bien. Según la clasificación de las fibras nerviosas, lo vamos a encontrar según el tejido nervioso, el tejido que lo compone, ¿ok? Es importante, y según lo que es la vaina que lo envuelve, y según lo que es las funciones que ya realicen. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora, cómo se conduce el impulso nervioso o el potencial de acción? Se conduce por medio de fibras, de tres tipos de fibras, ¿ok? Que se van a clasificar, se encuentran en la piel como tal, o también en los órganos, se encuentran en la piel como tal, y se encuentran asociados estas fibras, como la vemos aquí en la imagen, principalmente con el diámetro, ¿ok? O sea, sus características son el diámetro, ¿ok? Que de ello la conductividad, la velocidad y características funcionales. Entre ellos tenemos las fibras A, como la vemos aquí en la imagen, que esta fibra A se caracteriza porque tienen una vaina de mielina que es gruesa, por lo cual el diámetro de estas fibras A son más grandes. ¿Ok? Y también la velocidad de la conducción es muy rápida, y la transmisión, o sea, transporta los impulsos motores y sensitivos. Las fibras B, que son estas que se señalan acá, estos tienen una vaina de melina pero más pequeña, un diámetro menor, ¿ok? Y la conductividad es de menor velocidad a comparación de las fibras A. Esta está asociado principalmente con el sistema autónomo y el sistema, sí, el sistema autónomo solamente. Y la fibra C, que lo señalamos acá en la imagen, perdón. Las fibras C, que son estas que se ven acá, son fibras amilinizadas, no tienen mielina, ¿ok? Por lo cual con la velocidad de la conducción va a ser mucho más lenta, porque ahorita más adelante vamos a explicar sobre eso. Y además de esto, ellos tienen asociado el sistema autónomo y el transporte de los estímulos dolorosos. Las fibras A están asociadas a los corpúsculos sensitivos, que son estos que se ven acá en la imagen, en la dermis y la hipodermis, y asocian específicamente con lo que es los discos de Merkel, que son unos fundamentales. ¿Ok? Ahora, la fibra nerviosa, la clasificación funcional de la fibra nerviosa, esto es importante, chicos, porque lo vamos a ver a diario, constantemente en neurología. Son las tres fibras, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Las fibras aferentes, también conocidas como sensitivas, se caracteriza porque se encarga de conducir los impulsos de la zona periférica, es decir, donde están los receptores, que son estos, por ejemplo, en el caso de la piel, y los transporta a lo que es el sistema nervioso central, a la médula espinal en este caso, ¿ok? Puede ser el tronco encefálico. Esa es la función principal de estas fibras aferentes. Las fibras de ellas provienen de este ganglio que se llama ganglio sensitivo, encontrado en las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Ok? De allí emergen sus fibras. ¿Ok? Las fibras aferentes se subclasifican en fibras aferentes somáticas y viscerales. Las somáticas están relacionadas con los receptores esteroceptivos, okay, que a la vez se asocian con los mecanorreceptores, los hidroceptores, los nociceptores y los termorreceptores.
¿ok? Y además también con las fibras propioceptivas, es decir, con los receptores adyacentes que tienden a inervarme a músculos, huesos y articulaciones y que recolectan información inconsciente, es decir, captan los estímulos de estiramiento, de la tensión que se ejerce en los músculos y también de las cápsulas articulares. Importante y fundamental. También tenemos la clasificación aferente, es decir, sensitiva visceral, que se caracteriza porque estos inervan a lo que es a las vísceras, las paredes de las vísceras, como también las paredes de los vasos sanguíneos y las paredes del corazón sensorialmente. Es decir, son aquellos que captan, por ejemplo, la distensión abdominal, el estiramiento, la respiración profunda, ¿ok? Por ejemplo, estímulos del vómito, nauseosos, ¿ok? Y también algo muy importante son las enfermedades que pueden afectar esas paredes viscerales y bueno, son captadas por estos receptores sensoriales. Las fibras eferentes, por lo cual ellos conducen el impulso desde el sistema nervioso central, desde acá, ¿ok? Hacia lo que es un órgano efector. ¿Ok? Órganos diana, en este caso un músculo como lo vemos acá en la imagen. En su clasificación ellos se encuentran en dos. Tenemos los eferentes somáticos y eferentes visceralizados. ¿Ok? Los eferentes somáticos tienden a originarse de las neuronas, o sea, de las neuronas motoras, del núcleo de las neuronas motoras, ¿ok? Donde se encuentra la neurona motora, donde emergen la fibra, en este caso si es la médula espinal, que es localizada en las astas anteriores, emergen son las fibras de los nervios espinales, ¿ok? Y en el caso si es en el tronco encefálico, emergen son las fibras de los nervios craneales. Igualmente la inervación va a ser para los músculos estriados del sistema esquelético, ¿ok? Mientras tanto tenemos las fibras eferentes viscerales, que estas tienden a tener una singularidad en su trayecto, ¿ok? Primero tiene dos tipos de neuronas. La primera neurona, ¿ok? Donde se originan es justamente de los núcleos viscerales de la médula espinal, como lo vemos aquí en la imagen, por ejemplo, que están en el núcleo intermedio laterales de la médula y que emergen las fibras preganglionares preganglionares, ¿ok? Parasimpáticas no, sino preganglionares, y que se direccionan a otra neurona que siempre va a ser de relevo para este caso, que es el ganglio visceral o autónomo, que de allí emergen las fibras postganglionares para inervarme a lo que es a los músculos lisos de las vísceras, que son las fibras lisomotoras, y a los músculos de los vasos sanguíneos, que son las fibras vasomotoras, ¿ok? Y también tenemos a la inervación de las glándulas, que son fibras secretoras, ¿ok? Siempre con las vísceras, glándulas, órganos, vísceras torácicas, abdominales, tienen que ver con esta inervación, ¿ok? Inervación eferente o motora visceral, importante su clasificación, chicos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hablar va a ser de la fibra mielinizada y el proceso de mielinización. ¿Ok? Muy bien. La membrana celular de la célula Schwann, como lo vemos aquí en la imagen, son las células Schwann, rodean a lo que es la acción del sistema, de la fibra del sistema nervioso periférico, ¿ok? De los nervios periféricos, y forman o constituyen la vaina de mielina. Las células Schwann, o sea, cada célula Schwann que envuelve a los axones se enrollan varias veces como una espiral, como lo vemos aquí en la imagen, hasta que, bueno, pueden verse esta disposición durante el proceso de la mielinización, ¿ok? Vean que parece como una espiral. La vaina de mielina, como tal, es una capa de lipídica, que está sombreada aquí de rojo, y otra capa de grasa, o bueno, la de rojo es proteína, y la amarilla es la capa lipídica, como lo vemos aquí en la imagen, que sirven como un aislador eléctrico, permitiendo aumentar la velocidad de la conducción del impulso nervioso o del potencial de acción. En la zona periférica queda lo que es el citoplasma, la célula Schwann y el núcleo, que representa lo que es el neurolema. El neurolema sirve para la regeneración de los axones al presentar un seccionamiento, ¿ok? O una lesión. Vamos a la siguiente, chicos. Acá podemos observar la transcurrencia de los axones.
¿ok? En el cual se puede observar ciertas interrupciones regulares que permiten que la membrana, o sea, la célula Schwann como tal, la mielina, no se encuentre de forma continua, dejando unos pequeños espacios, o sea, son interrupciones que conocemos como nodos de Ranvier. Esos nodos de Ranvier, como lo vemos aquí, esos espacios, la membrana en ese entonces que tiene contacto con ese espacio, el espacio extracelular, se llama membrana axonal, y esta es donde se encuentra en una gran densidad o la gran distribución de los canales iónicos del sodio. Como ustedes ya saben, al proceso de despolarización, estos permiten abrirse o activarse para que entre en el sodio, el medio externo, que hay en gran cantidad, hacia el interior, permitiendo generar más despolarización y así poder aumentar el impulso nervioso. Por lo cual, ahí pasando por cada nodo de Ranvier, aumenta la velocidad. Eso se llama conducción saltatoria del impulso nervioso, que permite aumentar su velocidad, ¿ok? Y así consecutivamente. Muy bien. Aquí podemos ver la conducción saltatoria. El neurolema, como ya lo expliqué, sirve para la regeneración. Esta imagen histológica nos muestra el espacio de nodo de Ranvier en esta zona, el axón, el cilindro eje, la célula Schwann y la vaina de mielina a su alrededor. Muy bien, ahora las fibras amilenizadas, ok, las que no tienen mielina, se caracteriza, la misma palabra te dice, amilenizadas, ok, esta se caracteriza porque la célula Schwann como tal, el citoplasma de ellos, envuelven a varios axones formando pequeños grupos como lo vemos aquí en la imagen, ok, y esto no produce vaina de mielina. La célula Schwann como tal, ustedes pueden ver como el citoplasma, acá en la imagen lo muestra muy bien, ya, perdón, cómo envuelve a esas fibras. ¿Qué pasa? Las células Schwann se encuentran en una disposición muy continua. Ellos contienen una vaina, pero es más continua aquí, por lo cual no permite que desarrollen nodos de Ranvier. Estos se encuentran muy bien distribuidos de mayor cantidad en el sistema nervioso central. Ustedes dirán por qué. Te dirán por qué, gracias a que en el interior no necesita transportar a una distancia tan lejos, por eso es que estas células Schwann se encuentran allí, amilenizadas, fibras amilenizadas. Y aquí pueden observar el núcleo de ellos. Vamos a la siguiente. Muy bien, vamos a hablar sobre el proceso de la desmielinización. Ok, son correcciones clínicas, chicos, en el cual se caracteriza porque es una lesión de la vaina de mielina, ok, que se encuentra aquí en la imagen del axón propiamente, y que esto puede ser por causas de diferentes enfermedades neurológicas. Una de las principales son la esclerosis múltiple, que la podemos ver acá en esta axones, ok. Esa esclerosis múltiple que afecta a la vaina de mielina es un trastorno, es un mecanismo inmunitario anormal o autoinmune que permite atacar y desarrollar una respuesta inflamatoria y lesionar y dañar la célula Schwann. ¿Ok? O sea, la vaina de mielina, gracias a la pérdida del enrollamiento, la envoltura del mismo, la membrana internodal, que es donde se encontraban los distribuidos los canales de potasio y en poca densidad lo del sodio, ¿ok? Pero queda expuesta, ¿ok? Queda expuesta y eso permite que el potencial de acción o el impulso nervioso se bloquee o no pase o disminuya su velocidad, ¿ok? Gracias a que están más distribuidos son los canales de potasio y no lo del sodio. Eso permite desarrollar interrupciones en la conducción del impulso nervioso. Normalmente la esclerosis múltiple es una afección de la fibra de los axones, tanto de la médula espinal, del sistema nervioso central y el cerebro. Muy bien, importante en el proceso. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la fibra del sistema del encéfalo, quien se encarga de desarrollar la mielinización en el encéfalo va a ser de la fibra respectivamente, va a ser los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son encargados primero de mielinizar ciertos segmentos de distintas fibras en el encéfalo. ¿Ok? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, los nodos de Ranvier se encuentran en menor cantidad, ¿ok? Dentro de las células Schwann o los axones, perdón, de los axones que se encuentran en el encéfalo a comparación del sistema nervioso periférico, y esto carece de neurolema, por lo cual a presentar lesiones en los axones del sistema nervioso central se hace difícil o lento o ralentizado la recuperación de esta lesión. Ok, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El proceso de maduración de las mielinas en un caso en el ser humano se caracteriza porque comienza a partir del nacimiento y termina en el proceso de maduración. Ok, no podemos realizar una comparación
de una persona, de un niño que no ha desarrollado la mielina adecuadamente con la de un adulto en respuesta ante estímulos adecuados y la velocidad de la respuesta como también la coordinación de ellos. Las comparaciones son distintas porque gracias a que un niño tiene menor cantidad de mielina que aumenta la velocidad de conducción, importante en ese desarrollo. Muy bien, estas fibras nerviosas se unen, forman grupos más complejos que se denominan tractos como leniscos, cordones y funículos. ¿Ok? Los funículos son un conjunto de tractos, ¿ok? Y los tractos son un conjunto de fibras, ¿ok? Leniscos y cordones. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Las fibras nerviosas, como lo vemos aquí en la imagen, están formadas en realidad, si un nervio como tal, por ejemplo, supongamos el nervio cubital, está formado por un conjunto de fibras. Cada nervio son paquetes de fibras que están envueltas por unas vainas, o sea que se asocian totalmente con el tejido conectivo y este le forma como si fuera un tape alrededor de ello, una protección, que eso se le denominan vainas. ¿Ok? Por ejemplo, el tape que recubre, para que tengan una idea así, o la capa o la vaina que recubre periféricamente a todo el nervio como tal en conjunto es el endoneuro, perineuro no, el epineuro, ¿ok? Que es la que envuelve completamente al nervio. Dentro del nervio como tal está formado por un conjunto de fascículos. Los fascículos son un conjunto de axones propiamente, como lo vemos aquí en imagen. Todo esto que se saca acá del nervio se llama un fascículo, que es un conjunto de fibras. Ustedes ven acá que hay varias fibras, bueno, eso se llama fascículo. Ahora, quien separa a cada fascículo dentro del nervio es la siguiente capa, que es el perineuro. ¿Okay? El epineuro y el perineuro. El endoneuro es la que se encarga de separarme a los axones dentro del fascículo, esta membrana que estoy señalando acá, ¿ok? Dentro del fascículo y así poder estar separado de cada uno de esos axones. Aquí está la célula Schwann, aquí está su núcleo y este es el axón propiamente, ¿ok? Entonces cabe destacar que los nervios están formados son paquetes de fibras, ¿ok? O paquetes de axones que son transportados, que ayudan a transportar el impulso, ¿ok? Entonces ya claro con eso, muy bien, ya hemos estudiado bastante sobre este sistema nervioso periférico. Sigan en el siguiente